La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y qué bueno es encontrarnos una vez más. Estamos listos aquí para abrir la palabra de Dios, contestar preguntas que quedaron en los capítulos anteriores y estamos aquí preparados. Yo sé que tú también estás allí preparado y listo junto a la familia y sobre todo con una Biblia en mano, porque hoy tocaremos uno de los temas más importantes, la profecía más larga en tiempo de toda la Biblia. Prepárate. Bienvenido, bienvenida tú que estás en sintonía de la radio, viendo el programa a través de YouTube o a través de las redes sociales. Bienvenida, Aileen, ¿cómo estás? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia. Aquí estamos, otro programa más con un tema realmente muy interesante, Pastor Joel. Yo ya estoy a la expectativa porque muchos se hacen preguntas sobre el tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Sin duda, y para ello preparamos, Aileen, un material precioso que puede estar en tus manos para que puedas comprender mejor cada tema que nosotros estamos realizando aquí. A veces por falta de tiempo no nos da para poder dar detalles. Sin embargo, tú puedes leerlo y para ello te ofrecemos el curso bíblico Biblia Fácil, Daniel. Así es, Pastor Joel, lo tengo aquí en mis manos. Este valiosísimo material que recuerda está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Es un regalo para ti, así que no puedes perder la oportunidad de obtener este material en tu hogar. Para poder descargarlo, recuerda, tienes que ingresar a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com. Si vives en Sudamérica, tú puedes enviarnos un WhatsApp al más 55 12 98 100 14 60 y recibir el material totalmente gratis. Además, te recordamos como cada semana que hay un lugar especial donde tú puedes seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Busca una iglesia adventista. Así es, Pastor Joel, invitamos en cada programa que tú nos puedas visitar en una iglesia adventista del séptimo día. Te extendemos esta invitación porque queremos invitarte a que puedas seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que puedas pasar momentos de comunión, puedas tener esa comunión más estrecha con tu Salvador. Visítanos en una iglesia, ya sabes, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó. Ahora, si no sabes la dirección exacta de una iglesia adventista allí en tu barrio, en tu zona, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien, www.encuentreunaiglesia.com. A través de toda la historia, Satanás siempre ha querido desaparecer al cristianismo. Es por eso que cientos de personas dieron su vida por amor a Jesús, contando desde el primer mártir de la iglesia cristiana que fue Esteban. Y de allí en adelante vemos a los discípulos morir por Jesús, vemos a los primeros cristianos ocupando grandes coliseos romanos, no para ver un espectáculo, sino para dar su vida. Y en la Edad Media, miles, otras cientos y miles de personas fueron torturadas por amor a Cristo. Satanás, en el afán de destruir a este grupo de cristianos, vio que su intento falló. Tertuliano ya decía, mientras más cristianos se mata, más cristianos se levantan. La sangre de estos era como semillas para que otros puedan servir a Jesús. Así que el diablo cambió de estrategia y dijo, yo no gano nada matando cristianos, eso no me funciona. Así que ahora la mejor estrategia que planeó fue colocar la mentira dentro del cristianismo. Así empezaron tradiciones mundanas, tradiciones paganas a ingresar dentro del cristianismo. Y nosotros vemos en la historia cómo la iglesia, el poder religioso y el poder político se unieron. Desde el emperador Constantino ya hubo una alianza entre lo político y religioso, y a partir de allí tradiciones y paganismo ingresaron allí a la iglesia cristiana. Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia que después que la fe se corrompió, la pureza apostólica se perdió, Dios levantaría una vez más a su pueblo y lo haría en el tiempo exacto. Y para ello, hoy te invito para juntos descubrir este periodo, en qué momento Dios levantaría un pueblo para restaurar aquella verdad que fue pisoteada por mucho tiempo. Entonces prepárate, cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu siempre nos guía a tu verdad. Y hoy queremos que puedas, una vez más con tu palabra, responder todas aquellas interrogantes que tenemos y que podamos ser iluminados para poder comprender esta grande verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Listos para iniciar este segmento con Biblia en mano para aclarar tus dudas a la luz de la palabra de Dios. El tema de hoy está realmente interesante. Como mencionó el pastor Joel al iniciar el programa, estaremos viendo sobre una de las profecías más largas en cuestión de tiempo de la Biblia. Y vamos a estar aclarando esa duda que nos llega de forma muy frecuente, pastor Joel. Hay amigos que tienen una interrogante muy grande con respecto al versículo 14 del capítulo 8 del libro de Daniel, donde habla sobre un santuario. Vamos a ver un poquito sobre eso, ¿no? Excelente. Pero yo digo, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar con la primera pregunta de este segmento para ir desglosando este tema tan importante. En capítulos anteriores hemos visto ya sobre el cuerno pequeño. Ya sabemos entonces quién es el cuerno pequeño. Exacto, a quién representa, ¿no es así? Y ya que esta profecía habla sobre un periodo de tiempo, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo terminarán los ataques de este cuerno pequeño al pueblo de Dios? Apocalipsis. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 13. Dice: oí un santo que hablaba a otro santo y le decía: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo será pisoteado el santuario? Y él me respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hablar de las 2300 tardes y mañanas es dedicar horas, a semanas y meses para una comprensión en sus detalles. Mas hoy trataremos de llamar tu atención para que tú puedas seguir investigando. Al finalizar las 2300 tardes y mañanas ocurrirían dos cosas. Primero, el santuario sería purificado en el cielo. Vamos a ver de qué se trata esa purificación. Y número dos, Dios levantaría un remanente cuando se complete estas 2300 tardes y mañanas. Ahora, la respuesta aquí a la pregunta que tú haces: ¿cuándo va a terminar el ataque del cuerno pequeño? Pues hasta que terminen los 2300 tardes y mañanas. La expresión tarde y mañana viene de Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que creó el mundo en 7 días literales, día de 24 horas, compuesta por tarde y mañana, o noche y día. Correcto, entonces cuando dice tarde y mañana está haciendo referencia a un día. Solo que un día en profecía nosotros ya analizamos según Ezequiel 4:6 y Números 14:34 que equivale a un año. Entonces 2300 tardes y mañanas es igual a 2300 días. Y 2300 días en profecía equivale a 2300 años. ¿Qué sucedería? El cuerno pequeño, o bueno, las acciones de este cuerno pequeño se cortará, se terminará. ¿Cómo lo hará? O entonces eso veremos. Ya queremos saberlo, pero vamos a ir de a poco y paso a paso. En este versículo se habla sobre un santuario. ¿Usted mencionó? Santuario será purificado. Exactamente. Cuando hablamos de santuario podemos remontarnos incluso al Antiguo Testamento. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que Dios ordenó a Moisés, este gran personaje de la Biblia, después de que el pueblo de Israel saliera libre de Egipto? ¿Sabes que el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8, Dios tiene un diálogo con Moisés y le da una orden específica y le dice: yo quiero que me hagas un santuario? Exactamente dice así: me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Ahora, es interesante, la orden de construir el santuario que recibe Moisés no es algo nuevo. En este caso para Moisés es novedoso. Sin embargo, Dios le muestra el santuario celestial, le presenta el modelo, le presenta las medidas, cómo será, de qué material será. Sin embargo, lo que construye Moisés aquí en la tierra es una miniatura de lo que existe en el cielo. ¿Cómo lo sabemos esto? Hebreos capítulo 8, versículo 5. En sí, todo el capítulo 8 habla del verdadero santuario. Ahora fíjate, Aileen, que es un asunto muy interesante. Todos los autores bíblicos, todos los profetas bíblicos, todas sus profecías y sus enseñanzas lo hicieron en torno al santuario. Para un israelita, para un judío, para un cristiano incluso en el Nuevo Testamento, el santuario era un asunto principal. Por ejemplo, en los 5 primeros libros que es el Pentateuco, que lo escribió Moisés, aparecen 45 referencias al santuario. Entre los profetas, otras 45. En el libro de Salmos, más de 150 referencias al santuario. Es más, se dice que el libro de Salmos fue escrito para que
sean como cánticos para alabar a Dios allí en el santuario. En el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, vemos 7 escenas diferentes en 7 partes del santuario. Es decir, para todo escritor bíblico, para todo profeta, el santuario ocupa un tema tan importante en el plan de salvación. Era la manera como ellos comprendían cómo el ser humano se salva. Entonces, dentro del santuario que Dios mandó edificar a Moisés, habían muchas personas que servían. Por ejemplo, trabajaban aproximadamente 38,000 personas ahí. Esto es impresionante, de los cuales 288 eran cantantes, unos 4,000 eran músicos, otros 4,000 eran porteros. Esto tú lo puedes encontrar en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 25, ahí está detallado. Ahora, aparte que habían sacerdotes que cada 24 horas ellos hacían cambio. Es decir, esto era el centro de adoración del pueblo. No existía cristiano en el Nuevo Testamento, ni israelita en el Antiguo Testamento, que su vida no gire alrededor del santuario. Y recordemos que el santuario en el desierto estaba colocado en el centro. Todo israelita, cuando abría su carpa, lo primero que veía era el santuario. Eso les haría recordar qué cosa: la presencia constante de Dios. Y Dios envió ese santuario porque era la escuela como ellos iban a aprender a través de sacrificios cómo el ser humano se iba a salvar. A través de sacrificios. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento de que se sacrificaban corderos, ¿no es así? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos corderos más o menos se sacrificaban por día en el santuario? Sabes, diariamente. Por eso se llama el sacrificio continuo. ¿Por qué continuo? Porque no existía día que no haya sacrificio. Se sacrificaba por lo menos 2 corderos. Y hoy vamos a explicar un poquito acerca de estos 2 tipos de ofrenda. Uno era ofrenda por el pecado del pueblo. Fíjate, Eileen, esto daba chance para que las personas que no tenían un cordero, ellos también puedan recibir el sacrificio. Es decir, no era un sacrificio que el pueblo hacía hacia Dios, sino era el sacrificio que Dios hacía a favor de su pueblo. Estos 2 corderos representaban a Cristo. Entonces se hacía en la mañana y en la tarde. ¿Recuerdas tú cuando Daniel fue llevado para Babilonia? Él oraba en dirección ¿a dónde? Hacia Jerusalén. Por eso es que abría su ventana. ¿Por qué? A la hora del sacrificio, ahí estaba intercediéndose por aquellas personas que estaban lejos de Israel o por aquellos pobres que no tenían una ofrenda para llevar. Además, había otro tipo de ofrenda, Eileen, que era interesante, donde el pecador llevaba un cordero. ¿Correcto? Entonces no podemos determinar el número exacto. 2 corderos se sacrificaban todos los días por el pueblo, pero además el pecador llevaba una ofrenda, llevaba un cordero, colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados, derramaba sangre, el cordero moría en su lugar y así encontraba perdón. En la vida del pueblo de Israel, todos los días había sangre. Cada cordero que moría les hacía recordar que alguien estaba muriendo en su lugar. Lo peligroso que es el pecado, mas ese alguien era Cristo, que pronto vendría. Sin duda, cuando uno ve cómo funcionaba el santuario, usted acaba de mencionar más de 38,000 personas, un sistema de sacrificios bien organizado también, es realmente fascinante. Ahora, en el santuario también se realizaban otros servicios. ¿Cuál era el otro servicio y cuándo también se realizaba? Había un servicio continuo que era diario, todos los días, aun cuando habían fiestas, fiesta de la Pascua, cualquier tipo de fiestas, el santuario continuaba. Todos los días se sacrificaba corderos. Sin embargo, había una fiesta que era esperada por todos y se llamaba la fiesta, o no fiesta, se llamaba el día de expiación o de purificación. Pero vamos a comprender el contexto, por qué necesitaba ser purificado el santuario. Mira, cuando el pecador iba a confesar su pecado, ¿correcto? El sacerdote le entregaba un cuchillo después de que el pecador colocaba su mano en la cabeza del corderito, confesaba su pecado, el pecador tomaba el cuchillo, degollaba al cordero, el sacerdote tomaba la sangre y entraba al santuario. Mira la transferencia del pecado. El pecador transfería su pecado al cordero y a través de la sangre el pecado entraba ¿a dónde? Al santuario. Y es por eso que tanto pecado que ingresaba al santuario, el santuario necesitaba ser purificado. Entonces vemos aquí la segunda celebración, que era el servicio anual que se llamaba el Día de la Expiación. Y esto tenía una fecha exacta, Eileen. Era el 10º día del 7º mes, que en la Biblia se conoce como el mes de Tishri. Ahora, ese día era una fiesta anual de purificación.
¿Por qué? Porque durante todo el año el santuario era contaminado por los pecados que ingresaban a través de la sangre. Recordemos que ingresaba a través de la transferencia. El pecado transfería su pecado al cordero y a través de la sangre del cordero el pecado entraba ¿a dónde? Al santuario. Entonces, por eso se necesitaba que el 10º día de cada 7º mes el santuario sea purificado. Una vez por año, entonces. Una vez por año. Y esta celebración o este rito, esto lo hacía solamente el sumo sacerdote. Durante todo el año, quienes hacían los sacrificios y quienes ayudaban al pecador a conciliarse con Dios eran los sacerdotes. Sin embargo, el 10º día del 7º mes ingresaba solamente el sumo sacerdote. Y ya que era un evento tan importante, tan especial para todo el pueblo, ¿cómo era la preparación entonces de este sumo sacerdote para este día, el día de la expiación? ¿Tú sabías, Ailín, que el sacerdote, el sumo sacerdote, para que pueda oficiar este servicio anual del día de la expiación o purificación, él tenía que prepararse? Por lo menos la Biblia menciona en el libro de Levítico 16, versículo 3, 4, que se preparaba 10 días antes, ¿correcto? Entonces, durante esos 10 días él tenía que arrepentirse, tenía que haber un cambio de corazón en el sumo sacerdote, es decir, un líder religioso que necesitaba confesar sus pecados para luego interceder allí por el pueblo. Entonces, ¿cómo se preparaba? Una semana antes él dejaba allí su casa y se iba ¿a dónde? Se iba al santuario. ¿Para qué? Para orar y para poder reconsagrar su vida. Se bañaba, necesitaba entrar limpio a la presencia de Dios y se vestía con un cinturón blanco y mitra de lino, sin ninguna ostentación. Él iba a estar allí en la presencia de Dios. Es decir, antes de que pueda interceder o hacer expiación por el pueblo, él necesitaba confesar sus pecados, la de él y la de su familia, porque él iba a entrar al lugar santísimo, que era el otro compartimento. ¿Correcto? El sacerdote todos los días entraba solo hasta el lugar santo, pero en el día de la purificación ingresaba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y allí descendía la gloria de Dios, que se le conocía como la Shekinah. Entonces, para entrar a la presencia directa de Dios, él tenía que estar limpio por fuera y limpio por dentro. Sin duda era un día muy especial, muy solemne, una ceremonia que envolvía muchas cosas. Ahora, en ese día, el día de la expiación o el día de la purificación del santuario, ¿qué animales entraban en escena durante esta ceremonia especial? ¿Tú recuerdas en el capítulo 8, en los primeros versículos, ya vimos 2 animales, un macho cabrío y un cabrito, un carnero? ¿Correcto? Solo que ahí representaban 2 imperios. Ahora, el capítulo 8 ya comienza a mencionar esos 2 animales, porque estos 2 animales entraban justo en el día de la expiación. Uno puede leer con detalles ahí Levítico capítulo 16, versículo 5 al versículo 10, tú puedes leer. Ahora, este día era tan especial como lo he mencionado ya más de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué era esperado por el pueblo? Mira, porque durante todo el año los pecados eran perdonados, pero recuerda que estaban acumulados. Y el día de la expiación los pecados eran borrados por completo. Por eso es que el pueblo esperaba esto y era una ceremonia tan especial. ¿Qué se hacía ese día? Se elegía 2 machos cabríos, ¿correcto? Eso se elegía un poco antes del 10º día del 7º mes, que era el día de la expiación. Se elegían 2 machos cabríos y se echaba suerte. Uno era suerte para Azazel. Azazel era el símbolo de Satanás y el otro era para el Señor. Solo que allí ocurre algo interesante. Después de haber echado suerte sobre estos 2 animales, ¿qué cosa hacía allí el sumo sacerdote? Tomaba un novillo y lo mataba. Allí tomaba aquella sangre, mientras el sacerdote estaba allí afuera con la sangre. El sumo sacerdote tomaba parte de esa sangre e ingresaba ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, ¿correcto? Todo el pueblo afuera estaba en profunda humillación delante de Dios, confesando todos sus pecados. Ese era el día del juicio. Aquel que no pasaba el juicio moría instantáneamente ese día. Entonces todo el pueblo estaba allí humillado. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando ya colocó esa sangre dentro, él salía para nuevamente sacrificar a ese macho cabrío que iba a representar a Cristo, iba a representar el sacrificio de Jesús. Ahora, después que pasaba todo eso, mira, el sumo sacerdote salía y bendecía a todo el pueblo. Cuando bendecía a todo el pueblo significaba que el sacrificio o la expiación terminó.
Cuando ha terminado la expiación, traían al otro macho cabrío que representaba a Azazel o a Satanás, y alguien lo delegaban para que pueda llevarlo más lejos en el desierto, donde nunca más pueda volver. Y allí moría en el desierto. Mas esto representaba algunas cosas interesantes que lo vamos a ver luego. Y queremos saberlo también, porque bueno, en la Biblia todo tiene un símbolo, un significado. ¿No es así? Y solo para que nos quede claro, usted ya lo fue explicando ahora, estos dos animales, estos dos corderos, simbolizaban qué específicamente, solo para reforzar una vez más. Bueno, estos animales, el macho cabrío, un macho cabrío representaba a Jesús. A Jesucristo específicamente, quien expiaba los pecados del pueblo, quien perdonaba el pueblo. Era el símbolo de Cristo cuando vino a morir por la humanidad. Por eso es que la purificación del santuario aquí hace referencia, es una ilustración de las 3 fases del ministerio de Cristo. En el santuario encontramos el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio sustitutivo. ¿Por qué? Porque alguien murió en lugar de otra persona. Entonces Cristo murió en nuestro lugar. Encontramos la mediación sacerdotal, Cristo como nuestro intercesor, y también encontramos el juicio final. ¿Por qué? Porque recordemos que este chivo expiatorio que fue echado, que le tocó la suerte de representar a Azazel, era llevado para el desierto y moría allá. Ahora, ¿qué representaba eso? Recordemos, Ailín, que cuando Cristo regresa, Satanás queda atado por 1000 años. ¿Correcto? No tiene a nadie más a quien engañar. Pero después de los 1000 años, Cristo regresa con su pueblo y recordemos que Satanás ahora es destruido para siempre, él y todos aquellos que eligieron echar su suerte con él. Entonces, aquí representa ese juicio final donde Satanás muere por causa de sus pecados y por los pecados que él instó para que la humanidad pueda cometer. Entonces aquí en el santuario encontramos las 3 fases del ministerio de Cristo. Cristo como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio, Cristo como nuestro mediador y el juicio ejecutivo. Entonces definitivamente Jesús sí cumplió los simbolismos de estos animales en el sacrificio, ¿no es así? ¿Sabes que el libro de Mateo, el capítulo 27, versículo 50, y el libro de Lucas 24 también señala que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, hubieron muchos fenómenos? Hubo un terremoto, se oscureció el día, el sol no más quiso dar su luz, hubo tinieblas, dice, y además el sacerdote a las 3 de la tarde estaba listo para hacer el sacrificio. Pero algo ocurrió allí. En el terremoto, el cordero huyó, se escapó, ¿verdad? El sacerdote salió y algo ocurrió. De arriba hacia abajo, aquel velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo se rompió. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque esto era una acción divina. ¿Qué cosa estaba diciendo? Ahora, de hoy en adelante, no se necesita más sacrificios. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero al cual representaba durante tantos años de sacrificio, ahora estaba muriendo en nuestro lugar. Entonces, Cristo aquí, Cristo cumple todo este simbolismo. Y es por eso que desde la muerte de Jesús no necesitamos más sacrificar ningún cordero, porque Cristo murió en nuestro lugar por toda la humanidad. Viendo un poquito más allá sobre este santuario, el santuario terrenal, que bueno, lo vemos registrado en la Biblia, acabamos de conocer un poco más sobre él también en los últimos minutos. ¿Qué pasó, Pastor Joel, con este santuario terrenal? Mira, en el libro de Éxodo capítulo 25, Dios manda hacer el santuario. Primero era un lugar hecho con carpas, era carpa movible. Se dice que en los 40 años por lo menos 41 veces se movió el santuario en todo el desierto. Solo que después recuerda que a David entró en su corazón el deseo de poder edificar una casa, mientras él estaba en el palacio y mientras allí el santuario estaba en Silo, ¿verdad? Él dijo, ¿cómo es posible? Yo estoy en un palacio y la casa de Dios es una carpa que está allá. Yo voy a hacer un templo, un lindo templo. Dios le dice, no, tú has derramado mucha sangre, tu hijo lo va a hacer. Salomón edificó un templo grandioso, era el orgullo de todo judío, de todo israelita, era el orgullo de su templo, era de oro. No existió mayor majestuosidad que ese. Solo que en el año 586 viene Nabucodonosor y cuando no solamente lleva cautivos, sino también, porque hay 3 veces donde invade Nabucodonosor, destruye ese templo, ¿correcto? Cuando se destruye ese templo, ahora el centro de adoración del pueblo quedó también destruido. Solo que, espera un momento, ese templo fue reconstruido.
No solamente una vez, encontramos a Zorobabel reconstruyendo el templo y luego también a Herodes reconstruyendo el templo. Cuando Jesús viene a esta tierra, cuando dice Lucas 4:16 que un día sábado fue para leer el pergamino, entró al templo de Herodes, ¿correcto? Solo que en Mateo 24 encontramos que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, miras este templo majestuoso, grande, y Jesús le dice, ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Quiere decir que ese templo que comenzó con una carpa, que luego fue de oro, luego fue destruido y luego fue reconstruido, en el año 70 después de Cristo fue destruido totalmente, Eileen. Nunca más se reconstruyó ese templo, ¿correcto? Ahora, a partir del año 70 en adelante, según lo que Jesús mencionó sobre ese templo, que no quedará piedra sobre piedra, el centro de adoración, que era un solo lugar, ahora pasa a que la iglesia cristiana pueda tener grupos en todas las ciudades. Ya no era un solo lugar el centro de adoración, sino ahora había diversos centros de adoraciones en cada lugar. Entonces, el santuario, que un día fue construido por Moisés y era el centro de adoración de todo israelita, desaparece del escenario. Desaparece, quedando solamente un santuario real, ya no terrenal, sino celestial. Y queremos saber un poco más sobre ese santuario celestial, Pastor Joel, porque en Daniel, el capítulo 8, el versículo 14, habla sobre este El santuario será purificado. Cuando Daniel recibe esta visión, él está pensando en el santuario terrenal. Recuerda que él estaba viviendo en el siglo VI antes de Cristo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que el santuario será purificado si el santuario ya fue destruido? ¿Correcto? Entonces aquí llegamos a la conclusión y esto nos va a colocar la base para explicar las 2300 tardes y mañanas en sí, que vamos a ver en la próxima lección, que la purificación del santuario no sería terrenal, sino celestial. ¿Por qué? Porque el santuario en la tierra fue destruido por completo, desde el año 70. ¿Correcto? Entonces, cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, está hablando de un periodo de tiempo que no ocurriría aquí en la tierra, sino ocurriría en el cielo. Mas hay tantas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿de qué necesita ser purificado si en el cielo no hay pecado? Es una muy buena pregunta. ¿Qué ocurre en el cielo y cuándo ocurre esa purificación? Hasta aquí hemos establecido las bases, pero esas preguntas vamos a responderlo en la próxima lección. Nos deja con la expectativa, Pastor Joel, como siempre, pero esto es bueno, porque así podemos juntos seguir aprendiendo y escudriñando la palabra de Dios. Llegó el momento de cerrar este segmento, pero quédate con nosotros, que hay mucho más para compartir. Enseguida retornamos con más aquí en Biblia Fácil. Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com. Ya retornamos con Biblia Fácil. Entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas hace que nosotros podamos tener seguridad de tres cosas. Número 1, que hay un santuario celestial. Hebreos capítulo 7, capítulo 8 registra con exactitud cómo es ese santuario allí en el cielo. Número 2, eso me da la certeza que cuando Cristo subió o ascendió de la tierra al cielo, se fue a ese santuario para ser mi abogado, mi intercesor. Y número 3, si las 2300 tardes y mañanas es un periodo de tiempo, quiere decir que desde que Cristo subió al cielo hasta nuestros días, el santuario ya se purificó en el cielo. ¿Mas eso quiere decir que la humanidad está en un juicio? Sí, es verdad. Sin embargo, el juicio no es un tema al cual los cristianos tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque allí tenemos nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Hebreos 4:16 dice: ahora acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Querido, hoy estamos viviendo un momento solemne de la historia. Cristo está regresando. Hoy se está ejecutando un juicio en el cielo. Sin embargo, tú y yo no debemos tener miedo, porque nuestro corazón, si está en las manos de Dios, pasaremos victoriosos
en ese lugar? ¿Por qué no acercarnos hoy a pedir perdón a Dios? ¿Por qué no recibir su sangre en nuestra vida? ¿Por qué nuevamente no hacer expiación por nuestros pecados? Ya no sacrificando animales, sino aceptando a Cristo en nuestro corazón. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque tú, a través de tu sacrificio, nos diste vida. Nos diste la eternidad. Nos salvaste. Y hoy queremos aceptar a Jesús en nuestro corazón para poder tener perdón por todos nuestros pecados. Hoy nos acercamos a ese trono de gracia para que durante este juicio que ya comenzó en el cielo podamos salir victoriosos y así podamos vivir contigo eternamente. Toma nuestro corazón, nuestra vida te ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda un tema muy pero muy interesante del cual queremos saber mucho más, pero llegó el momento de despedirnos, Pastor Joel. Algunas dudas serán respondidas entonces la próxima semana y te esperamos como siempre aquí en Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.